¿Qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos a una nueva entrega de nuestro programa Sobre la Mesa especial Quédate en Casa. En el programa de hoy hablaremos con el párroco de Membrilla, don Raúl López de Toro, sobre las medidas de prevención que se deberán aplicar en el reinicio del culto público durante la fase 1. También les ofreceremos una entrevista con Pedro Rincón, doctor en Ciencias Geológicas del Grupo Geaprix Ibérica, que nos dará algunas claves sobre la charla que emitiremos desde Membrilla Televisión acerca del uso agrícola del agua subterránea en la masa Mancha Occidental 1. Comenzamos. Comenzamos con nuestro avance informativo. Arranca la fase 1 para las provincias de Toledo, Albacete y Ciudad Real, que avanzan así en el proceso de desescalada junto con el resto de provincias castellano-manchegas. Les recordamos las principales medidas que establece esta fase. Se permiten las reuniones de hasta 10 personas no vulnerables, manteniendo la distancia física de 2 metros y preferiblemente usando mascarilla. Las terrazas podrán abrir al 50% y con un máximo de 10 personas por mesa, manteniendo las distancias. Los comercios de menos de 400 metros cuadrados podrán abrir sin cita previa, permitiendo la entrada de clientes en un 30% de su aforo y con horario prioritario para mayores de 65 años. Se reanuda también el turismo activo y de naturaleza para grupos de hasta 10 personas y preferentemente con cita previa. Reapertura de lugares de culto hasta un 30% de su aforo y velatorios hasta 10 personas en espacios cerrados. Será posible trasladarse a segundas residencias dentro de la misma provincia y también a hoteles y alojamientos turísticos. Por otro lado, los concesionarios ITV, centros de jardinería y viveros de plantas podrán reabrir al público, preferentemente con cita previa. Más asuntos. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha trasladado a los presidentes autonómicos que durante la fase 1 se extenderán a los municipios de hasta 10.000 habitantes la exención de horarios para paseos por franjas de edad, que ya funciona hasta el momento en las localidades de menos de 5.000 habitantes. De este modo, un mayor número de ciudadanos residentes en estos municipios, que pasan desde este lunes a la fase 1 de desescalada, podrán salir a hacer deporte dentro de su término municipal y a pasear durante una hora sin tener que someterse a los horarios hasta ahora establecidos, que reservan momentos determinados del día en función de la edad, con el fin de reservar espacio para personas mayores de 70 años o salidas de niños con menores de 14. Y comienzan las rebajas. El Gobierno ha decidido finalmente permitir las rebajas desde el lunes, incluso en los lugares que aún siguen en la fase 0 de desescalada, siempre que no generen aglomeraciones. De hecho, el Ministerio de Sanidad establece que en el caso de producirse una gran afluencia de personas, deberá procederse al cese inmediato de estas promociones si fuera necesario. Así figura en la orden del Ministerio de Sanidad, publicada el pasado sábado en el Boletín Oficial del Estado, en el que se recogen la relajación de las medidas previstas en la fase 2 de desescalada y se incluyen también algunas modificaciones de las medidas que se habían previsto para las fases 1 y 0. Esta disposición establece que son los comerciantes los que deben tomar medidas para evitar que se produzcan aglomeraciones que impidan el cumplimiento de las medidas sanitarias obligatorias. Hoy nos acercamos a la parroquia de Santiago el Mayor a saludar al párroco de Membrilla, don Raúl López de Toro, que nos recibe por aquí. Bueno, don Raúl, lo primero, gracias por recibirnos una vez más y por hablar con nosotros en este día en el que ya conocemos que vamos a pasar a fase 1. Pues muy buenos días, Irene. Muchas gracias a vosotros también por vuestra colaboración, porque a través de las cámaras de Membrilla Televisión y gracias, como digo siempre, al Ayuntamiento de Membrilla, hemos podido retransmitir pues todas estas misas. ¿Quién no lo iba a decir? El 14 de marzo, ¿no? El 15, que fue cuando empezamos, un domingo como hoy, a retransmitir aquí las misas con Juanvi en la cámara y yo, pues la verdad es que ha sido una experiencia, está siendo una experiencia realmente inédita, inexplicable y bueno, pues estoy contento y triste a la vez. Contento porque gracias a la televisión mucha gente ha podido seguirla, no solo de Membrilla, sino de muchos pueblos.
y triste pues porque no han podido venir, no han podido venir nadie. Esperemos que a partir del lunes, como dices, que entramos en la fase 1, pues ya al menos una parte puedan ir viniendo. Bueno, hay que recordar que llevamos más de 60 misas retransmitidas a través de Membrilla Televisión con el fin pues, de acercar a toda la población, no solo de nuestra localidad, sino de otras, como apuntaba don Raúl, pues la celebración de la misa y también, bueno, pues durante todos estos días hemos recibido muchos mensajes agradeciéndolo, también devolvemos ese agradecimiento a todos los que han estado ahí para vernos y hay que recordar, don Raúl, cuáles van a ser las nuevas medidas que tendremos que tener en cuenta en la reanudación de las celebraciones religiosas a partir de este lunes. Pues así es, con esta desescalada que nos están diciendo para el confinamiento que tenemos, pues en la fase 1 se permite ya el acceso a los templos, al culto público, pero solo con 1/3 del aforo. Entonces, eso en la práctica, en nuestra parroquia, ¿en qué va a consistir? Bueno, pues en primer lugar recuperamos las misas y todas las celebraciones que pueda haber, por ejemplo, pues funerales, entierros, bautizos, bodas que ya no va a haber porque muchas se han borrado, lo que hubiera, ¿no? Entonces, hemos habilitado aquí en el templo pues unas marcas, tanto en los bancos para que la gente se siente, por ejemplo, en un banco se sentarán uno en un extremo, otro en otro y 2 bancos libres. Luego así, entonces eso hace un total, hemos calculado todo el templo que es grandísimo, 100 personas, porque no puede haber nadie de pie, tienen que estar separadas. Luego también unas marcas en el suelo en forma de flecha para poder que vayan circulando a la hora de tomar la comunión, que vayan en fila pero con la separación de 2 metros, 1,5 metros, 2 metros. Aquí va a haber una marca en el suelo también para recibir la comunión que se recibirá en la mano y sin diálogo. Cuando se dice el cuerpo de Cristo, amén, eso se hará antes. También, otra cosa práctica, el recoger el dinero, las cestillas, que es importante porque llevamos 2 meses sin ingresos más que los que nos dan de las misas y las intenciones y los entierros, por desgracia que ha habido muchos. Bueno, pues los cestillos habrá en la puerta una mesa y se echará a la salida. En la entrada del templo también se entrará por una puerta, se saldrá por otra para no cruzarse, habrá gel hidroalcohólico, habrá mascarillas y habrá guantes para quien no los traiga, porque será obligatorio el uso de mascarilla dentro de la iglesia y el uso de guantes. No se podrán tocar las imágenes, las 2 puertas de los laterales estarán cerradas y la ermita de la Virgen del Espino y la ermita de San Mateo también permanecerán cerradas en fase 1, porque después de cada celebración habrá que desinfectar. Claro. Y habrá que limpiar, entonces para no aumentar el costo también hemos decidido que sea poco a poco. Primero en fase 1 haremos la misa a las 9 de la noche aquí en la parroquia, pero seguirán también las misas a través de Membrilla Televisión, que mucha gente me ha preguntado también, entonces a las 7 desde la Ermita del Espino seguirán las misas. No sé si se me olvida alguna cosa más, pero si eso, pues ahora me preguntas. Bueno, también recordamos que han recomendado también desde la diócesis, el obispo en un comunicado que emitió, la recomendación de que las personas mayores permanezcan en casa, como tú decías, vamos a continuar retransmitiéndolas a través de televisión, por lo tanto, pues en la medida de lo posible la población vulnerable que permanezca, ¿no?, en sus hogares. Eso es un buen mensaje también que me das, Irene, gracias. Recomendamos a la gente de 60, 70, 80 años en adelante que no vengan. No lo podemos prohibir, pero es recomendable que en la fase 1 por lo menos no acudan a la iglesia porque sigue la dispensa del precepto dominical, por lo tanto no se peca si no se viene a misa el domingo. También a los niños, no puede haber monaguillos, aunque tenemos ahí la foto, pues no pueden venir los monaguillos y tampoco el coro parroquial. Por lo tanto, hago un llamamiento a la responsabilidad, a que la gente se lo tome en serio y que no volvamos a dar pasos atrás, que bastante llevamos ya y bastante hemos tenido para volver otra vez a que haya un contagio masivo de este famoso y desgraciado coronavirus.
Bueno, pues con ese mensaje de responsabilidad también se lo trasladamos, por supuesto, desde aquí, desde Membría Televisión y sobre todo, bueno, pues que no creamos que esto ha terminado, que esto continúa, por desgracia, y que tenemos que ser responsables y cumplir con todas las precauciones posibles. Don Raúl, yo ahora que visito por primera vez la parroquia después de todo este tiempo, puedo ver una decoración diferente. Vamos a contar también a los que nos estén viendo cómo ha querido en este caso, bueno, pues decorar los bancos que vemos aquí en las primeras filas y bueno, todo lo que estamos viendo. Esto fue una idea no original mía, la vi un día por Twitter, viendo un párroco de Italia que había puesto las fotos de sus fieles en los bancos de la iglesia, y a mí se me ocurrió en primer lugar poner a los monaguillos, porque los echaba mucho de menos, y fue lo primero que puse, la foto de los monaguillos. Y luego pues me han ido mandando fotos de amigos, de familia, de catequistas, y no todas, porque tampoco se trata de hacer aquí un espectáculo de llenar esto de fotos, pero las que me han mandado pues las he ido sacando en papel y las he ido poniendo en los bancos, y así por lo menos Juan y yo, que estábamos aquí, no nos sentíamos tan solos. Puse, recuerdo, al coro también de la parroquia, bueno, pues aquí hay unas cuantas fotos que nos hacían un poco, pues cada misa que hacíamos, que esto estaba el templo vacío, oscuro y frío, un poquito más lleno, más cálido. Pensar que hay gente detrás de las cámaras que nos estaba escuchando, pues nos ha dado mucho consuelo. Así que, pues muchas gracias. Bueno, pues os habéis sentido acompañados también dentro de lo que cabe. Les recordamos a todos los que nos ven desde casa que sigan haciendo caso a todas estas medidas que nos mencionaba don Raúl, que seamos responsables, como nos decía, y que juntos pues podremos salir de esto, sobre todo con responsabilidad y con precaución. Don Raúl, muchísimas gracias una vez más por acogernos y sobre todo pues por esas más de 60 misas que ha estado ofreciendo. Pues gracias a vosotros, y hoy que es el día de la romería de San Isidro, que lo tenemos aquí un poco la imagen, porque la imagen del santo está en la ermita y llevamos aquí el pañuelo, pues también un mensaje a los romeros de San Isidro, a la Junta de San Isidro, que estaría hoy pues ya dispuesta para hacer la procesión y la misa en el Espino. Pues una lástima, y esperemos que el año que viene todo vuelva a la normalidad, porque también hemos celebrado aquí la Semana Santa, hemos celebrado el Triduo de Santa Gema, bueno, un montón de fiestas y lo que nos queden. Y bueno, pues un mensaje también, lo recuerdo, que este mes de mayo a los niños de primera comunión, que el domingo que viene ya empezaríamos a hacer la primera comunión, pero este año no va a poder ser, todavía no sabemos cuándo. Pues un mensaje para ellos y sus familias y para todo el pueblo y toda la gente que nos ve, pues agradecido de nuevo, y que ojalá y pronto nos veamos en persona y nos podamos saludar normalmente. Muchas gracias. Gracias a usted, gracias. La comunidad de usuarios de aguas subterráneas Mancha Occidental 1 ha organizado una charla que ha denominado el uso agrícola del agua subterránea en la masa Mancha Occidental 1, a cargo de Pedro Rincón, que lo tenemos por aquí con nosotros, doctor en Ciencias Geológicas del grupo Geaprix Ibérica. Pedro, gracias por acompañarnos, bienvenido. Bien hallado, bien hallado. Bueno, como decíamos, esta charla organizada desde la masa de aguas subterráneas Mancha Occidental 1, ¿cuál es el objetivo que persigue llevar a cabo esta información, y a quién cree que puede interesar todo lo que va a exponer? Bueno, pues el objetivo de esta charla, a mí cuando me la plantearon, era colaborar a divulgar o proponer o ofrecer una visión del medio físico que habitualmente utilizamos todos para lograr el recurso hídrico, de nuestros pozos, proponer una visión un poco diferente a la tradicionalmente contada o divulgada, y por eso se ha hecho esta charla. Y además uno de los objetivos era, una vez mostrado este escenario, un poco diferente de ese medio físico, pues ver cómo afecta, según la geología y la hidrogeología, el hecho de que cada agricultor o de que cada municipio apriete el botón y extraiga agua, extraiga recursos de ahí. Y eso es lo que se ha pretendido. Por lo tanto, una información muy relevante para todos los agricultores en especial, aunque evidentemente para todos los usuarios de la masa de aguas.
brevemente, ¿qué caracteriza a la cuenca alta del Guadiana? Como nos decía, digamos que tiene una complejidad, ¿no? Geológica, ¿cuál es y cuáles son esas características que la definen, digamos? Bueno, básicamente hay, en mi opinión, dos problemas. Uno, que tradicionalmente se ha considerado como un medio físico que se podría explicar de una manera sencilla, ¿no? Una zona hundida dentro de la cual había un medio acuífero o dos medios acuíferos y bueno, pues todos los agricultores de todo el alto, al menos de toda la llanura manchega, de lo que tradicionalmente se denominó como sistema acuífero 23, pues todos los agricultores sacaban agua del mismo entorno, ¿no? Y la realidad, al menos, o lo que plantea la geología y la hidrogeología, es que ese territorio en profundidad no es un ente tan sencillo como la propia planificación que actualmente está vigente considera, sino que es un entorno que se resuelve en zonas elevadas y deprimidas, colindantes entre sí, con formas, con aspectos diferentes, y digamos que es un puzzle de piezas complejo, ¿no? Y que además ese puzzle, esas piezas, esos sectores, eso que yo denomino dominios hídricos, comienzan a regular agua subterráneamente desde las zonas más hundidas hasta las zonas más elevadas, ¿no? Y esa es un poco la diferencia conceptual y lo que se ha planteado exponer en esta charla. Unas características que según plantea en esta charla no se están teniendo en cuenta en la planificación actual, o al menos no se están estudiando adecuadamente. Por ello, ¿qué implicaciones diría que tiene esto bueno, pues en el uso agrícola de este agua subterránea? Pues una cosa es que la administración no las tenga en cuenta, pero los agricultores se las tienen en cuenta, y tanto las tienen en cuenta porque que ellos mismos saben qué territorios les permite pozos o captaciones buenas y qué territorios les permiten pozos o captaciones menos buenas, ¿no? Entonces, ¿cómo afecta el uso que se haga de esas aguas subterráneas? Pues evidentemente afectará de manera variable según estemos en un territorio bueno o en un territorio menos bueno, ¿no? Y según las características que tenga ese territorio. La porosidad, la permeabilidad, la transmisividad de pozos que estén en el entorno de Daimiel o del entorno de los ojos del Guadiana poco tiene que ver con la transmisividad, la permeabilidad o la porosidad de pozos que hay aquí en la Vega del Azuero en Membrilla, ¿no? Y sin embargo todo se homogeneiza según la administración, pero la realidad es más compleja y el grado de afección de un agricultor que utilice el agua en la Vega del Azuero es distinto que el agricultor que lo utilice en las proximidades a Llanos del Caudillo o a Daimiel o a los ojos del Guadiana. Esta planificación homogénea, como definía, ¿qué consecuencias tiene para nuestro territorio y sobre todo, bueno, pues, qué alternativas se plantean ante este tipo de planificación? Consecuencias, pues las consecuencias, en mi opinión, y lamentablemente son inmediatas, que el cálculo de los volúmenes de recurso hídrico que se puede utilizar, pues son susceptibles de ser mejorados sin duda. Es decir, yo creo que no se cuantifica bien cuánta agua se puede utilizar y qué se puede hacer para mejorar esto. Pues en mi opinión, tener en cuenta los argumentos geológicos e hidrogeológicos que realmente permitirían definir y permiten definir ya un medio físico mucho más complejo que esta simplificación que plantea la administración. Y una vez hecha esta revisión del medio físico, la solución sería, dado que es necesario un desarrollo socioeconómico sostenible y que todos sepamos cuánto recurso hídrico podemos utilizar y cuándo hacemos más afección, cuándo hacemos más daño y cuándo menos,
pues una vez que se conozca y se tengan en cuenta estas razones geológicas e hidrogeológicas, pues plantear, por ejemplo, recursos hídricos disponibles sobre la base de esta realidad. Y esa sería la mejor alternativa y la mejor manera de lograr, en mi opinión, y modelizar todo esto con modelos matemáticos, etcétera, pero esa sería la alternativa que yo desde luego propongo. Bueno, pues Pedro Rincón, como decíamos, doctor en Ciencias Geológicas del Grupo GEAPRIX Ibérica, muchísimas gracias por toda esta información, y aquí queda esa evidencia científica que nos explicaba y que explica también en esta charla, que podrán ver en Membrilla Televisión. De esta forma queremos hacer llegar también esta información a todos los espectadores, ya que presencialmente pues en estos momentos no es posible. Pedro, gracias por acompañarnos y gracias también por toda esta información, que seguro que será de interés para todos los usuarios. A vosotros, gracias. Y para despedirnos les dejamos con un recorrido por los balcones de Membrilla, que durante este fin de semana han sido adornados para conmemorar la festividad de San Isidro Labrador. Desde Membrilla Televisión agradecemos a todos los vecinos que han querido compartir con nosotros sus balcones en honor al patrón de los agricultores, y nos despedimos, como siempre les decimos, protéjanse para proteger a los demás. Muchas gracias.